habituales de la salud pública para que esté al alcance de todos. Entonces, iniciamos esta discusión con una perspectiva relativamente pesimista, pero la pregunta que Richard Miller se planteaba hace 30 años, pues como les decía hace un momento, parece que ya tiene una respuesta. Ya estamos en ese punto y son tiempos muy, muy, muy interesantes. Nuevamente, les recuerdo a Simone Weil, otra lectura interesante, sobre todo en estos tiempos donde la atención no dura más de 15 segundos. Y pueden contactarme en este correo electrónico. Muchas gracias al doctor por su presentación. Nos hace recordar de que la geriatría tiene grandes oportunidades, no solamente en el ámbito clínico, epidemiológico de salud pública, sino en investigación. Vamos a presentar ahora al doctor Manuel Montero Dazo. Él nos visita desde el Departamento de Medicina, Geriatría, Epidemiología y Bioestadística de la Western University en Canadá. Él es el director del Gait and Brain Lab en el Instituto Parkwood. Es especialista en geriatría y la cantidad y calidad de publicaciones que tiene nos invita a una reflexión importante. Él nos va a hablar acerca de la persona mayor con caídas. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Agradezco a todos ustedes estando esta mañana aquí en nuestras charlas, al Colegio Médico de Perú por invitarnos y sobre todo al profesor Parodi, que es un amigo y un colega que nos ha tratado tan bien en su hermosa Lima. Thank you, Pepe Pancho. Bueno, vamos a hablar un poquito de caídas en el anciano. Como decía el doctor Luis Gutiérrez Robledo, la atención es muy importante. Básicamente, a veces es fácil entender por qué nos caemos, ¿no es cierto? A veces es muy fácil entender por qué nos caemos. Acá nuestro amigo el pingüinito se cae porque tiene otro amigo que lo empuja un poco. Pero cuando vemos medicina del adulto mayor, no entendemos por qué a veces nuestros pacientes se caen. De hecho, nuestros pacientes tampoco saben explicarnos por qué se caen. Dicen, doctor, me caí, no sé. Estaba caminando, no me acuerdo lo que pasó, me vi en el piso. O sea, en general, en la medicina del adulto mayor, es muy difícil a veces entender por qué nuestros pacientes se caen. Sabemos que las caídas son muy comunes en los pacientes mayores. Afectan la independencia y están asociados con morbilidad y mortalidad. O sea, el trauma, la caída, lo agarro con la mano, me parece que va a ser mejor. El trauma en el anciano, el politrauma en el anciano es la caída. Tiene mortalidad. Y lo interesante es que ustedes van a ver que muchas enfermedades crónicas tienen tendencias seculares que disminuyen. Hay una disminución de la enfermedad cardiovascular. Hay una disminución even de la demencia. Proporcionalmente el número es mayor porque hay envejecimiento de la población, pero la proporción es menor porque hay mejores tratamientos a nivel social y a nivel médico. Las caídas es una de las pocas condiciones crónicas que se incrementa. De todas las condiciones crónicas que ustedes van a estudiar en medicina, la caída es una de las pocas que está incrementándose. Y estos son datos que ustedes ven de Estados Unidos del lado izquierdo de su pantalla y de los Países Bajos del lado derecho de su pantalla, cómo ajustadas por el envejecimiento poblacional, las caídas crecen a nivel mundial. ¿Cómo definimos caída? Bueno, utilizamos en general la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es un evento que resulta que una persona llega inadvertidamente al piso o un nivel inferior. Porque hay caídas que llamamos no bipedales, cuando se caen de una silla para el costado, de una cama hacia una silla. Generalmente excluye cuando tenés un accidente cerebrovascular y por eso te caíste, o cuando alguien te empujó abruptamente o una fuerza externa te chocó y por eso te caíste. O sea, es un fenómeno intrínseco en general. ¿Y por qué? Bueno, como hablamos ayer acerca de los problemas de marcha, porque
La mayoría de las caídas ocurren mientras caminamos y la posición bípeda del ser humano es una posición inherentemente inestable. ¿Por qué? Porque tenemos un alto centro de gravedad, como dijimos ayer, a nivel de Sacra 2, y una pequeña base de sustentación. Entonces, siempre que el centro de gravedad se desplace un poco, va a tender hacia afuera la base de sustentación, y esa es la definición física de la caída. Nos caemos cuando nuestro centro de gravedad está por fuera de la base de sustentación, no podemos corregirlo hacia adentro de nuestra base de sustentación y nos caemos. Ahí graficamos cómo hay cambios asociados al envejecimiento, que hablamos ayer, que tienen que ver con la postura, con la cifosis, que se incrementa, con la pérdida de la lordosis, con la contracción de los músculos isquiotibiales y del iliopsoas, que generan que haya más contracción de la articulación de la rodilla y menos distancia del paso. Entonces hay como un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad, por los cuales tenemos que incrementar nuestro centro de base de sustentación para no caernos. Como dije ayer, si eso no alcanza, usamos bastones. El bastón es como un tercer pie, una tercera pierna para incrementar el centro de gravedad. Y si todos esos mecanismos fallan, nos caemos. Si yo le pregunto cuál es el paciente viejo y cuál es el paciente anciano, como dijimos ayer, obviamente el paciente que genera más cuestionamiento es el de la izquierda, porque tiene ese incremento de la cifosis, está como flexionado hacia adelante, los hombros están como más cerrados, el paso es más corto y podemos inferir que la velocidad de la marcha es lenta, que para mí es un gran medidor de la capacidad intrínseca del anciano. Las caídas son muy prevalentes, o sea, del 25 al 30% de los pacientes o de los individuos mayores de 60 a 65 años, dependen cómo definen geriatría ustedes, se van a caer. Pero lo importante es que de ese 30% que se cayó, el 75% se va a caer de nuevo en el próximo año. O sea que el mejor predictor de la futura caída es la primera caída. Pero la prevalencia de caídas varía en función del setting que ustedes estudian. Si ustedes están en un consultorio de la comunidad atendiendo pacientes que son altamente funcionales, los mayores de 65 años tendrán una probabilidad de caerse del 15%. Pero si ustedes trabajan en un hogar de ancianos o un geriátrico, ustedes van a ver que en ese lugar o en un hospital, los ancianos en un hospital, la probabilidad de caerse es mucho más grande, del 40 al 60%. Como dijimos antes, la caída tiene mortalidad y mortalidad. Y yo generalmente cuando enseñamos esto en medicina a nuestros alumnos, hablamos de la regla de los 5. 5, 10, 15, 20. O sea, 20% de la gente que se cae desarrolla un miedo a caerse de nuevo. Y ese miedo puede ser tan severo que desarrolla una verdadera depresión post-caída, que se llama concern of falling o fear of falling en inglés. 15% tiene una lesión suficiente para que consulte al médico o vaya a requerir asistencia médica, porque tienen como un hematoma, tienen dolor, tienen una torcedura de tobillo, lo que fuere. 10% tienen una injuria severa, no fractura. Por ejemplo, una concusión cerebral, una pequeña hemorragia subdural o un trauma torácico. Y el 5% tiene fractura. O sea que la fractura que pasa con la caída es solamente la punta del iceberg. Solamente el 5%. Y de esa, el 1% es la fractura de cadera. O sea, una de las consecuencias más temidas, una de las consecuencias físicas más temidas de la caída, que es la fractura de la cadera, es solamente el 1% del 5% de los daños físicos que ocurren con la cadera. Pero es tan importante desde el punto de vista de salud pública que es un gigante de la geriatría también. En general, tratamos de buscar cuáles son las causas de las caídas, y esto es una copia de un libro que publiqué con la American Geriatric Society, que se llama Healthy Aging, que yo dirigí el capítulo de caídas. Y en este libro tratamos de definir que las consecuencias médicas de las caídas, para buscar de la causa, tenemos causas médicas, pero hay consecuencias psicológicas, sociales y funcionales después de la caída. Y esas consecuencias son importantes. Como dijimos antes, quiero resaltar el tema del miedo de las caídas, porque las caídas no solo quiebran los huesos, quiebran la confianza de su paciente y una verdadera retención de las capacidades de la vida diaria, porque el paciente tiene miedo de caerse de nuevo y a veces no quiere salir de su casa, no quiere visitar a sus amigos, no quiere ir a la iglesia,
se restringen las actividades de la vida diaria. Cuando explicamos o tratamos de estudiar caídas, dividimos los factores que causan las caídas de una manera pedagógica, podríamos decir, en factores intrínsecos, que son propios del paciente, o factores extrínsecos, que son más propios del entorno o de afuera. En realidad esta definición es un poco arbitraria y es una definición muy buena para hacer o enseñar acerca de las caídas o entenderlas, porque realmente estos factores tienen mucho overlapping, tienen mucha sobreposición. Pero los factores intrínsecos tienen que ver con enfermedades médicas que generan caídas. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca severa, eso puede alterar la marcha y se puede caer. Si tiene una artritis severa de la rodilla, eso puede alterar la flexión de la rodilla, generar una marcha inestable y se puede caer. Si el paciente tiene una mala visión, una mala audición, la deprivación sensorial genera, y vamos a ver después cómo, que aumenta tu riesgo de, con reflejos de defensa inferiores a caerte. Y obviamente si tienes problemas de su sistema locomotor en tus músculos que tienen debilidad, eso te aumenta las caídas. Los factores intrínsecos tienen que ver con el entorno. Cosas que te tropiecen, que tu entorno no sea muy amigable para las personas ancianas. Sabemos, por ejemplo, que las carpetas, las alfombras son muy peligrosas para los asientos ancianos, los cables que te puedes tropezar. Que no sepa usar bien un bastón, que no sepa usar bien un andador, también genera caídas. Pero importantemente, todos estos factores interactúan y la manera que interactúan es muy a la teoría. Y todas mis investigaciones se basaron mucho en la interacción entre la cognición y el procesamiento central de la información en el cerebro y el aspecto neuromuscular o de la movilidad de la caída. En consecuencia, eso puede generar en la mayoría de las caídas, pero algo muy importante que usamos mucho los médicos son las medicaciones. Las medicaciones y la polifarmacia en los ancianos, que es muy prevalente, es una causa potencialmente reversible de caída. Sobre todo las medicaciones inapropiadas que tienen en general un efecto sedativo, que disminuyen los reflejos de defensa, o que tienen un efecto que alteran la presión arterial o generan hipotensión ortostática o cambios posturales de la presión arterial. Ahora, ¿cómo todos estos factores interactúan? Bueno, hay estudios clásicos de Campbell, hechos en el 2000, publicados en Nature Aging, que decía, por ejemplo, si hubieran en la interacción de los factores de riesgo, un paciente puede tener de base una alteración del equilibrio y de la fuerza muscular porque dejó de hacer actividad física. Pasa todo el día sentado. Disminuye su velocidad de la marcha. Pero hay factores determinantes que van a ser como un gatillo para que esa disminución de la capacidad intrínseca, en ese sentido del equilibrio y de la movilidad, genere una caída, que puede ser una nueva medicación que le dieron al paciente, o una medicación que si bien no fue sedativa, le generó que la presión bajara mucho, tengo una hipotensión postural, se mareó y se cayó, y en el contexto de que tenía una mala visión porque no cambió sus anteojos o sus lentes. O sea, todas esas interacciones son un ejemplo de cómo te puedes caer. Otras interacciones tienen que ver con lo mismo, pero supóngase que en la casa hay un tapete mal ubicado, hay unos cordeles de algunas lámparas y se tropezó. Como la capacidad intrínseca estaba alterada porque tiene mal equilibrio o poca capacidad de responder por trastornos neuromusculares, por la baja actividad física o movilidad, eso va a ser un gatillo fácil para que se caiga. Todas estas interacciones están muy bien explicadas en este libro que publicamos, que ustedes si ponen mi apellido, el PDF está free access en Google, donde cómo este círculo vicioso genera más caídas en el futuro, porque al caerte y tener trastornos neuromuscular, tal vez retraes un poco tu actividad física si no puedes hacer una rehabilitación, lo que genera que tengas un mayor alto riesgo de caerte later on. Ahora, ¿pero por qué es importante acceder a los factores de riesgo y negarlo? Porque siempre que analizás factores de riesgo, encontrás cuáles son los potencialmente reversibles que podés tratar. Y en general, los factores de riesgo los dividimos médicamente en aquellos que son neuromusculares,
médicos, los que tienen que ver con el entorno y los que tienen que ver con la cuestión cardiovascular. Y en esta tabla, que está también en el capítulo del libro, tienen los niveles de evidencia, usando tipo la calificación de Grade o de Forrester, donde tenés la evidencia de grado 1, que es la más alta, la evidencia de grado 4, que es la menos alta, la 1 siempre viene de metaanálisis o estudios randomizados, clinical trials, y el tipo de A, B o C, como tiene que ver con la fuerza de la evidencia, porque puede haber una evidencia de un clinical trial, pero el clinical trial no fue muy buen hecho. Entonces, un clinical trial 1, pero la evidencia es tipo C. Y eso lo pueden buscar en el libro ahí. Pero, ¿quién está a alto riesgo de caídas? La visión clásica decía que si vos tenías caídas previas, si esa caída tenía que ver con una fractura o una injuria, ibas a tener un alto riesgo de caídas. Y esta era la clasificación clásica que proponía la Asociación Americana de Geriatría y otras asociaciones, como la Asociación Británica, que si tu paciente no tiene antecedentes de caídas y no reportaba que tenía problemas de movilidad, lo que tenías que hacer es mirarlo en un año, no hacer nada. Si tenía antecedentes de caídas, veías si tenía problemas de movilidad, lo analizabas. Pero algo que sabemos es que aquellos, y es lo que postulamos en otro libro que tenemos de caídas, que a pesar de no tener antecedentes de caída, a pesar de no referir que tiene miedo a la caída o que tenga problemas de movilidad, si usted hace un test de movilidad, como la velocidad de la marcha, y es menor de 1 metro por segundo, ese paciente tiene 30% probabilidad de caerse. No solo eso, esos 30%, 60% van a tener una lesión, que va a ser la primera fractura. O sea que esas caídas primordiales no son benignas. Y esto lo hemos publicado recientemente en Asian Agent y ha sido replicado en otros estudios. Esa es la nueva visión emergente. Y ahora, veo que tengo pocos minutos, vamos a entender un poquito más cómo es esto de que nos caemos, cómo entendemos la neurobiología o la fisiopatología de las caídas. En general, la respuesta normal cuando tenemos alguna perturbación que tenga que ver con que pusimos un pie mal, nos tropezamos un poco, es lo que se llama las estrategias de la cadera o la estrategia del talón. O no del talón, del ankle, del tobillo. La estrategia del tobillo significa que cuando yo tengo una perturbación, trato de poner una contracción en mi tobillo para estabilizar el bamboleo que tiene mi posición bipedestal. Si eso no alcanza y me estoy tropezando, trato de moverme con la estrategia de la cadera, o sea, trato de movilizar mi cuerpo para que esta estrategia, esta perturbación me ponga dentro del centro de gravedad. Esa es la primera estrategia que automáticamente todos nosotros vamos a hacer como reflejos. Si todo eso falla, viene algo que se llama la estrategia del paso o la estrategia del stepping strategy. Yo me estoy cayendo, se desplaza mucho mi centro de gravedad, doy un paso para aumentar el centro de la gravedad y no caerme. Esa es la segunda estrategia que ocurre. Si todas esas estrategias fallan, tengo la estrategia de rescate. Trato de agarrarme de alguien que tengo al lado, trato de agarrarme de una baranda para no caerme. Y obviamente, si todo esto falla, me caigo y lo que normalmente generamos, si no tenemos trastornos cognitivos, es el reflejo de defensa. Es tratar de poner la mano para amortiguar la caída. Ahora, para que todo esto funcione bien, para que todo esto sea unísono y esto pase en milliseconds, ustedes tienen que tener todo el input sensorial normal. Tienen que saber mirar, tienen que tener buena visión, buena audición, porque eso va a dirigir sus reflejos sensoriales. Pero una cosa muy importante también es que la capacidad intrínseca de sus músculos, cómo tenés la fuerza muscular, cómo tenés tu equilibrio, cómo puedes reaccionar con tus articulaciones, establece la capacidad de generar estos reflejos y de poner la resistencia a caerse. Y todo esto está regulado por la función ejecutiva y la atención y la velocidad de procesamiento. O sea, algo que nuestro equipo ha demostrado y ha sido replicado es que cuando hay daños sutiles de la función cognitiva ejecutiva, cuando hay daños sutiles de la velocidad de procesamiento, que estamos hablando de milliseconds,
es la diferencia entre caerse y no caerse. Porque todos estos reflejos que describimos ocurren en milisegundos. Y si pusiste ese reflejo 2 milisegundos más tarde, o pusiste tu pie 3 milímetros afuera de donde tenías que ponerlo, esa es la diferencia entre caerse y no caerse. Y todo esto lo llamamos la neurobiología de las caídas. Está publicada en el Journal of American Genetic Society en 2018 y está bien descrito cómo pueden entender ustedes toda esta neurobiología de las caídas. Entonces, los dos escenarios que ustedes pueden ver en sus pacientes. Paciente anciano, más de 60 a 65 años, no antecedentes de caídas. La probabilidad pretest, desde un punto de vista bayesiano, es hablar del 30% de caerse. En esos pacientes tienen que ver cómo está la movilidad y el equilibrio. Usen el test que sea más fácil para ustedes. Yo prerrogo usar la velocidad de la marcha. A veces es la capacidad de pararse en un pie. Le hacen al paciente, le piden, ¿puede pararse así en un pie? ¿Y cuántos milisegundos o segundos puede estar parado en un pie? Normalmente tiene que ser 5 segundos. Si no puede, hay un problema del balance. Si quiere hacer el chair stand, que describió el profesor Landi, también, pero tiene que hacer un test. Y ese test le va a decir si el paciente tiene movilidad normal, no riesgo de caída, o va a tener riesgo de caídas. De hecho, algo que demostramos, sobre todo en el paciente anciano mayor de 75, es que a pesar que ese test es normal, pero se hace un test que se llama del dual task, que no voy a tener tiempo hoy de explicarlo, pero es hacerlo que camine y cuente, o cuente números, haga cuentas complejas, caminar haciendo subtracciones. Si se lentece mucho cuando lo distraes, significa que la capacidad cognitiva de función ejecutiva es muy baja y tiene más riesgo de caída. No tienen que hacer screening de other domain, no tienen que tomar la presión ortostática, no tienen que buscar la polimedicación a ese paciente de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la caminar o la marcha o el equilibrio es la vía final común. Si la marcha o el equilibrio está alterado, el medicamento se va a expresar por problema de la marcha. La alteración visual se va a expresar por el problema del equilibrio, and so on, and so on. Esto es como screening para el doctor que tiene nada más que 10 minutos para ver al paciente. Nosotros en geriatría es diferente. Tenemos 2 horas, ponemos más tiempo para ver al paciente. Ahora, si el paciente ya tuvo una caída, la probabilidad de caerse de nuevo es más alta. La probabilidad pretest se va al 75%. Y el gait and balance es también importante, pero no tanto por screening, sino para buscar cuál es la alteración que yo puedo tratar con estrategias rehabilitatorias. Y en general, esas estrategias las hacemos junto con otros colegas de la salud que tienen que ver con la fisioterapia, con los terapeutas ocupacionales, and so on, and so on. Si todo eso es normal, busquen caídas sincopales, porque los síncopes puede ser hasta el 5 al 10% de las caídas, y generalmente son gente que tienen caídas recurrentes, tiene una alteración de la marcha totalmente normal, no tiene alteración del equilibrio, y hay un síncope ahí. Para terminar, así tengo mis 20 minutos. Como concepto, para su primera aproximación como estudiantes de medicina o médicos jóvenes de las caídas son multifactoriales y los factores de riesgo se agregan e interactúan como mostramos antes. Las clasificaciones anteriores a las guías mundiales que publicamos hace un par de años decían que la gente de bajo riesgo no había que hacer nada. Eso es equivocado. El de bajo riesgo se cae 30% y 60% tiene fractura. O sea que hay que ver cómo es la velocidad de la marcha. Si la velocidad de la marcha es menor de 1 metro por segundo, o problema de equilibrio, rehabilitación. Si ustedes tienen que usar un dominio para evaluar el riesgo, pues si ustedes van a libros de caídas, es toda la medicina interna las causas. Gait and balance, equilibrio y marcha. Porque ese dominio es una vía final común que refleja otros dominios. Si el equilibrio y la marcha es normal, la probabilidad de caerse es baja y la probabilidad de tener una injuria de caerse es baja. O sea, están más tranquilos con ese paciente. Y recuerden que la cognición es importante, sobre todo la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento, porque regula todos esos reflejos que van a defender para la caída. Y termino con una quote de Bernard Isaac que tuve el honor de conocer. Yo estaba en Medical School en 1980 en Argentina y mi mentor, que era el profesor Roberto Kaplan, lo invitó a Bernard Isaac, que fue su profesor cuando Roberto fue a Inglaterra. Y él tiene un libro hermoso que se llama El desafío de la medicina geriátrica, The Challenge of Geriatric Medicine, un libro chiquito.
Y ese libro tiene capítulos con aforismos. Tiene un libro acerca de caídas. Y siempre tiene 3 o 4 aforismos en cada capítulo. Y el aforismo en ese libro, él decía, le lleva a un niño 1 año a adquirir movimiento independiente, poder pararse un poquito, dar unos primeros pasos. 10 años a adquirir movilidad independiente, la capacidad de caminar solo en la calle, de cruzar una avenida. Una persona anciana puede perder esas 2 capacidades en un single day, después de una caída. Y esperemos que podemos cambiar esta realidad. Muchas gracias.